¿Quiere preguntar algo? Sí. Yo, hablando de la objeción de conciencia, pues me estaba preguntando que si en la Constitución solamente hace referencia a lo militar, porque hay muchos médicos que se les permite saltarse la ley de la eutanasia y del aborto y no pasa nada, porque lo suyo es que si no cumplen la ley, pues se les sancione de alguna manera. Y bueno, pues está pasando que hay un montón de mujeres en un montón de sitios a donde se le da. Pero se me oye, ¿no? Sí, pues ya está. Bueno, ya está. Que ¿por qué se les está permitiendo a tantos médicos no aplicarle la ley y que tengan que trasladarse un montón de mujeres de varias provincias a otros sitios porque no hay quien las atienda? Eso es. Bien, sí. Si alguien más comenta lo que quiera, te voy diciendo mi parecer al respecto. En entendido, esto es tanto para el aborto como para la eutanasia, en estos casos. Sí. Y yo creo que sí, los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, pero el sistema tiene que garantizar el derecho que también asiste, en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, a las mujeres, a quienes tengan un embarazo que quieran interrumpir, en el caso de la eutanasia, para quien quiera también tener una muerte digna, tienen derecho a tenerla, y por tanto el sistema tiene que garantizarlo y tiene que organizarse con arreglo a eso, ¿no? Por tanto, pues habrá que poner una regulación que permita las dos cosas, que permita a quien quiera objetar que pueda objetar y que permita a quien quiera ejercer sus derechos, ejercerlos también en materia de aborto y en materia de eutanasia. Y eso quizá tenga articulaciones que requieran pues limitar y acotar plazas, es decir, sacar una plaza en un determinado lugar para alguien que no esté en el listado de objetores. Y si hay objetores que se quedan sin plaza, pues no objeten. Eso sería discriminación. Sí. Y lo otro también. Y quitarle a la gente sus derechos también. Que tú no puedas hacerlo porque tú vives en una determinada provincia, es discriminación. Que tú no puedas ejercer tus derechos. Igual que es discriminación no poderte presentar unas oposiciones porque te lo impide el Ramadán. Es claro. Que hay que jugar con unas cartas, creo claro. Yo. Y efectivamente habrá que ponerse de acuerdo, pienso, y hasta dónde llega la conciencia, los límites de la conciencia, hasta dónde llega el Estado, hasta dónde nos puede constreñir el Estado. Todo eso hay que discutirlo, porque efectivamente no es solo, sí, cuando pensamos en el aborto, pues nos molesta mucho que haya médicos que digan que no, pero que efectivamente están en su derecho. Por más que nos jodan, están en su derecho de no querer practicar el aborto, pero también estamos en nuestro derecho de poder abortar. Entonces, hay muchos filos. Sí, exactamente. Tiene que poner médicos que puedan asistir a la gente en ejercer su derecho. Y claro, eso tendrá que haber algún tipo de periodo de transición en el que, pues sí, efectivamente, hay médicos que habrán ingresado al sistema antes de existir estos derechos. Por tanto, pues claro, también están cambiando las reglas de juego. Y tú le dices, no, ahora todos los médicos tienen que ejercer porque si no, no sean médicos. ¿Sí? Pues a lo mejor para los nuevos sí se puede hacer. Y tú sabes que estás ingresando a una plaza en la que, si tú ingresas ahí, es para hacer esto. Si no, abstente. Y con lo que hay, pues lo que habrá que hacer a lo mejor es reorganizarlo. Y claro, y redistribuir y decir, pues aquí esto está lleno y aquí todos nos objetamos. Hay que sacar algo y traer a alguien de otro lado o sacar una plaza específicamente para alguien que esté dispuesto a no. Habrá que ver la forma de articularlo, pero el sistema tiene que garantizarlo. Lo mismo limitar los derechos de los trabajadores, el derecho a la movilidad, los derechos de los que también hay muchos trabajadores convenios, está regulado.
Perdón. Que los derechos de los trabajadores lo están limitando ya. No. Eso se puede hacer. No, si yo no Es digo... decir, te traslado aquí porque no te trasladas de provincia, te trasladas de maternal, PTS. En mi convenio, por ejemplo, el derecho al traslado está muy condicionado. No te puedes trasladar porque a la empresa le dé la gana, ¿eh? No, sí, y en el Servicio Andaluz de Salud tampoco. Pero hay perfiles concretos y que se las sacan del bolsillo para su enchufado, que puede ser perfectamente para cumplir una serie de cosas. Sí, que yo no digo que no lo estén haciendo mal, por supuestísimo, pero que digo que tenemos que hilar muchas cosas, porque hay muchas cosas que entran en contradicción, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, a mí me dicen mañana en mi trabajo que me tengo que ir a Huelva, digo que por aquí, que ¿dónde está el motivo? Lo mismo dentro de 5 años me tengo que aguantar y me tengo que ir a Huelva, pero de momento lo puedo decir por aquí y me van a dar la razón en cualquier juzgado, porque lo dice el convenio claramente. Entonces, pues, claro, pero hay mucho... ahí a lo que voy, por entrar ya que entramos al detalle. A día de hoy, el médico al que se está pagando un pastizal por ir a atender, pero en general, a cubrir una plaza en general de cualquier cosa, y que te mandan un médico de aquí del PTS, te lo mandan a Motril y le pagan un pastizal solo porque vaya a Motril, le pagan la gasolina y de vuelta, etcétera, etcétera. Para cubrir plaza de la condición que sea, el sistema tiene mecanismos. Pues para cubrir esta plaza también. Sí. Y lo que decía, por los que están dentro y los que pueden ingresar. Meto la transferida. No me digas nada, no hablo. Ya he hablado. No, que los más conflictos constituciones de varios países, pues me parece a mí que como que el pueblo pasa un poco, el país pasa de la Constitución. O sea, hay constituciones como, no sé, algunas, la de México, muy buena, pero la cosa es a ver si se aplica realmente, si la gente la cumple. Porque de qué te vale tener esa constitución tan buena. ¿Sí? Luego, dices tú que en Uruguay la constitución no habla mucho de laicismo ni nada de eso, pero a veces es un país laico, ¿no? Sí, entonces como que no tiene tanta importancia lo que diga la constitución. La cosa es que se aplique. Claro, la cosa del convencimiento social también, al final, eso es que la gente, en el caso de Uruguay, no conozco tanto el de Francia, supongo que le pasará 3/4 de lo mismo, porque además que históricamente estos dos países han estado muy vinculados, ¿no? Sacaron la normativa a la par en 1905 en Francia y en Uruguay, porque es que las élites, mejor dicho, los hijos de las hijas de la élite uruguaya se iban a París a formarse. Y entonces luego venían y venían con todos los debates al día. Ese ida y vuelta pues también facilitaba esto, ¿no? Pero yo lo que sí he notado, por lo que conozco que hay en Uruguay, es que allí la gente lo tiene inserto. O sea, aquí viene cualquier persona de Uruguay, no sé por qué lo he visto, y va a un hospital, o va a cualquier sitio público y se encuentra un crucifijo y, vamos, le da un cortocircuito en la cabeza, o sea, no entiende nada. Y eso no lo dice ninguna norma, le pasa en su cabeza. Y eso es que lo tiene la gente, tiene en su ser, lo tiene asumido, está socialmente asumido a unos niveles importantes. Y eso quiere decir que es que también es una cuestión transversal. Aquí en España nos pasa que es que el laicismo pues resulta que es una cosa de izquierda. Pero es que lo que no nos damos cuenta es que eso es una cosa de España. Es que resulta que en Uruguay lo que te encuentras es el Partido Colorado, la derecha neoliberal, que es la que le exige al fretiazo que cómo va a poner una virgen en la avenida no sé cuál. Es que, claro, bueno, si nos vamos ahora sí vemos que tanto los unos como los otros están todos peleándose a ver quién es más evangelista. Pero bueno, los sitios que son laicos te das cuenta de que, claro, que es una cuestión transversal. Es una cuestión que no es de izquierda. Ser laicista no es de izquierda.
Ser laicista es de demócrata, ser laicista es de republicano, en principio republicano, por supuesto que sí. Que si va a la contra de algo, desde luego es a la contra de ese antiguo régimen monárquico, pero claro, también los sistemas contienen sus contradicciones, ¿no? Y aquí pues seguimos siendo una monarquía, seguimos siendo una monarquía católica, además, porque podrá decir que el texto constitucional que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero luego, claro, la familia real tiene su derecho particular, ¿no? También, y tienen derecho a seguir la religión que quieran, y son católicos. La jefatura del Estado es oficial. Yo hemos mamado de Pues claro, convivimos con todas esas contradicciones. Convivimos con todas esas contradicciones. Y el cumplimiento o incumplimiento de los distintos países. Si nos quitamos de la laicidad y pensamos, por ejemplo, que nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, que le pregunten a los desahuciados, a los que sin techo, Aquí no tenemos cultura, ya no con el laicismo, sino en general, cultura de participación, cultura de lucha, cultura de... El franquismo nos ha pasado como arrasándolo todo, y tenemos que reconstruir primero nuestras cabezas, ¿no? Y reconstruir muchas cosas que se nos han quedado. No tiene que ver, pero me ha hecho acordar de otra cosa, que se ha ido la compañera que habla de la libertad de pensamiento o ideológica, y hablando más de la libertad ideológica, además, el laicismo en Uruguay está la laicidad en la escuela y demás, tiene muy claro que no es una cuestión solo de religión, y de hecho los últimos debates y las últimas denuncias son normalmente han sido normalmente de partidos de la derecha contra sindicatos por hacer campañas sindicales o cuestiones con las batas. Allí tienen uniforme tanto los escolares como las maestras, los maestros. Y por ir con la bata a hacer una reivindicación sindical, en este caso no era sindical, era también implicándose en un referéndum nacional, ¿no? Pero como sindicato, en este caso. Y pues era una denuncia de que qué haces tú como maestro diciendo que hay que votar en el referéndum tal o cual cosa. Y eso era por vulnerar el principio de laicidad. O sea que fíjate tú hasta dónde llega allí la cosa, que luego le terminaron dando la razón al sindicato, a los tribunales, que no son nada progresistas, los tribunales de allí, te cuento, y sin embargo los tribunales interpretaron que el principio de laicidad y la libertad de conciencia también abarca a la libertad sindical, que también como sindicatos se pueden expresar, y que el sacarse una foto con la bata fuera de horario escolar, fuera del centro escolar, y publicarla en un tablón, en Facebook o lo que sea, es un poco colgarla en el tablón sindical, y por tanto tienen la misma consideración. Pero bueno, fíjate tú hasta dónde llegó un debate del asunto. Te quería preguntar sobre el tema de como en las constituciones de México, de Uruguay, se habla de educación laica. ¿Las órdenes religiosas allí están concertadas o no tienen órdenes religiosas de educación? En Uruguay no hay concierto. No hay nada parecido. Serían privadas, ¿no? Serían privadas, pero sí que está contemplado, y creo además que a nivel constitucional, por cierto, no lo he recogido en la diapositiva, o si lo he recogido lo paso muy rápido, pero en Uruguay, creo que lo he recogido, sí. En Uruguay las religiones están exentas de impuestos. Y entonces se da la circunstancia muy particular de que las instituciones públicas no, y te encuentras que la educación pública paga impuestos, y cuando digo impuestos que tienen que pagar el IRPF los docentes, y entonces declaraban, y que todo, o sea, que tienen que descontarle el sueldo y todo lo demás, y la privada, ¿no? Ahí ya se mezclan dos cosas. Uno es la exención para la iglesia, y otra cosa es para las instituciones culturales y educativas en general, solo las públicas. O sea, tú montas allí cualquier institución privada que sea para educación y cultura y puedes solicitar exención de todos los impuestos, todos los tributos y demás, no las tasas, de las cosas, pero los impuestos, porque son tributos. Entonces, pues al final hay una financiación encubierta, y junto a eso algunas cosas, como por ejemplo que, claro, a
a día de hoy de aquí tienen empresas públicas. Entonces tienen la empresa pública de agua, la empresa pública de energía, la empresa pública de telecomunicaciones, la empresa pública de carburantes, etcétera, y el Banco de la República, claro, sube y sigue, y normalmente pues, tienen convenios con todos, y tarifas preferenciales, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esa financiación encubierta existe y es denunciada, y en este caso sí he visto que ha sido denunciada por, vamos, he visto, la ha denunciado un diputado de la CSD, y era de aquí, en este caso, era de Frente Amplio. O sea que... Hablan de Uruguay, ¿no? Uruguay, Sí. en ese caso de Uruguay. En México. En México, la verdad es que no tengo tan claro cómo está el tema de la educación a ese respecto. Sé que también existen las órdenes religiosas, pero no sé la cuestión de la financiación cómo la tiene. Porque ya te digo que hay un montón de cuestiones de incumplimiento. Ahora mismo, por ejemplo, hoy, en el observatorio del Écimo, te encontrarás que soy el responsable del observatorio de esa construcción institucional de Manuel López presente. Encontrarás que hay varias noticias de México y algunas de ellas hacen alusión al tema de los símbolos religiosos en las administraciones públicas. Establece que el Estado es laico, establece un montón de cosas en la Constitución y sin embargo pues, ponen belenes y cosas así. Y está habiendo debates. ¿Y de qué sirve si no? Hombre, sirve tener la Constitución, porque cuando hay un debate, si la Constitución te da la razón, pues, oye, eso que tiene avanzado a la hora de poner... Ya quisiéramos nosotros tener la Constitución mexicana para ponernos luego a implementar todo lo demás. Porque aquí no hay nadie convencido ni a la vista de que eso vaya a suceder próximamente. Sin embargo, en México a lo mejor, que tampoco hay tantos convencidos, pero tienen la Constitución de su parte, los movimientos laicistas, con lo cual, pues cuando ahora hay diputadas y diputados, tanto estatales, ¿no? como a nivel federal, que plantean todo esto, pues tiene la Constitución de su lado y por tanto en estos debates es posible y es probable, le diría, que terminen ganando y que digan que no, que eso de que lo pongan en casa. Sí. Vale, bueno, Pablo, en primer lugar, enhorabuena por la síntesis tan buena que has hecho y enmarcarlo también en el contexto de la libertad de conciencia. Me gustaría hacerte dos preguntas al respecto de cuando comentabas sobre en Chile. Aludía a lo que hacen en el 2022, este mismo año, aunque a pesar de que no haya sido aprobada, se encuadra dentro de que la espiritualidad en este caso es un elemento esencial. Y has dicho esto, me gustaría comentarlo así brevemente, me gustaría si puedes dar algunas pinceladas. Y otra preguntilla al respecto de que ya que la propuesta de ley que se ha hecho desde Europa Laica, ¿qué continuidad o enmienda, paso a seguir haréis para poder conseguir que finalmente se escuche, ¿no? Y se lleve a cabo? Gracias. Mañana he estimado la siguiente conferencia, así que podéis expresármelo y venir, seguro que va a plantear cosas muy interesantes y algunas polémicas también. Pues, a ver, el tema de la espiritualidad en la Constitución, la propuesta, recordemos, propuesta de Constitución chilena, que yo sepa, donde yo he visto, no hay antecedentes. Ese es el primer elemento interesante. Y el segundo es lo escuela que es. Entonces no hay desarrollo, por tanto está todo por debatir. Y por tanto, bueno, pues me parece interesante porque cuando hablamos de libertad de conciencia, pues ya has visto toda la recaída que aparecen de elementos, ideología, religión, pensamiento, habla también de convicciones, éticas, morales, bueno, seguro que me estoy dejando nomenclatura, pero hay una recaída que también. Y espirituales, pues no sé si aparecía antes creencias espirituales, cosas así, no me lo cuento, a lo mejor yo no lo recogí, pero me parece que no. Y en cualquier caso, aquí lo plantea, va más allá de decir, bueno, de libertad de creencia, pero no, hace una afirmación, y es que el Estado chileno reconoce la espiritualidad, de memoria, ¿no? Como un elemento esencial del ser humano, porque decía, ¿no? Algo así. No es ni siquiera reconocer un derecho, tal, reconocimiento a la espiritualidad. Pues la verdad es que me he quedado con las ganas, no me ha dado tiempo, pero era lo siguiente que iba a hacer cuando veía ahí todos los listados de videos, ponerte a buscar. Lo que pasa es que hay 60 y tantos videos, por lo general, por cada comisión.
Y en alguna de esas comisiones habrá abordado esto y me gustaría escuchar a qué se refieren cuando hablan de eso y profundizar un poquito en eso porque pues no he visto desarrollo y bueno, las consecuencias y el por qué, quién ha reclamado eso y por qué... Pues eso, El movimiento indigenista. Claro. Yo creo que va por ahí, efectivamente. Lo hace allí, lo hace en Bolivia, lo hace en Ecuador, lo hace en Perú. Claro. Las llamadas religiones ancestrales. La espiritualidad. Claro. Por eso me resulta tan exótico aquí, no tenemos de eso tan presente. Bueno, el día de ahora. Sí, la gente toca aquí. Pero bueno, aquí la historia no ha pasado por ahí. ¿Me he dejado otra segunda cosa o alguna? Sí, la propuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues para empezar, claro, todavía no... Vamos a hacer cosas. Todavía no te puedo decir todas las que vamos a hacer porque se están preparando acciones y ya te puedo adelantar el tema de la jornada de mayo, del 6 de mayo, que va a ser aquí en Granada. Todos los años Europa Laica hace una jornada estatal que podemos decir con itinerante, ¿no? Diferente, que cada año va variando y este curso, el año que viene va a ser aquí en Granada y se va a tratar esto. Entonces ahí va a ser un momento en el que en Granada desde luego va a tener oportunidad de tener la presentación del asunto y un debate profundo al respecto. Y bueno, más allá de eso, se está trabajando en algunas otras propuestas. Por supuesto, se está poniendo en manos, se ha hecho una presentación pública ya a la prensa, se ha hecho difusión, está publicada la propuesta, se puede acceder en lecipo.org, lo vais a encontrar en portada, a poco que bajéis un poquito, hagáis scroll en la página. Y más allá de estar publicada eso, se ha entregado a los grupos parlamentarios y se están planteando, sí, algunas acciones para movilizarles. Pero ya que sacas este tema, más allá de lo que vayamos a hacer, ya te puedo adelantar que, desde luego, bueno, ya se está terminando el año, pero estaba claro porque en el programa legislativo que sacó el gobierno no estaba incluido que en este año se fuese a sacar, como no se ha sacado en lo que va de año, y evidentemente parece que no se va a hacer, la ley de libertad de conciencia que está comprometida en el acuerdo de gobierno de este gobierno que está ahora mismo en el poder. Y, por tanto, el año que viene ya sabemos que son elecciones, aunque se sacase ya la complejidad que tiene este asunto, evidentemente no va a facilitar que se llegase a aprobar, ¿no? Entonces, casi que podemos dar por descartado que ya quede tiempo para que este gobierno lo vaya a sacar. Pero es que, os acordaréis de las fotos, es que no vemos a nadie en el gobierno que vaya por el buen camino. Con los únicos que se reúnen son con los que se reúnen a todos los niveles, porque se reúnen con el cardenal Omeya, pues se reúnen con el Papa, el nuncio y el que haga falta. Y nos ha mostrado a la Isabel Celaá, que era ministra de Educación y ahora es la embajadora de la Santa Sede. Es que, o sea que, bueno, qué decir. Bueno, pues lo que sí. Muchas gracias por haber venido. Pues gracias.